Hola a todos ustedes y estamos de nuevo aquí en nuestro programa de Bitácora y con una invitada muy especial, Laurita, ¿sí sabía? Sí, hola padre, Hola, ¿cómo ¿cómo? está? Bien, muy contento y pues muy feliz porque saber que no estamos solos, que tenemos una familia que nos apoya, que nos anima, que nos estimula y gracias al apoyo de esta familia es que estamos hoy aquí. Así es, muchísimas gracias. Y Bueno, hoy tenemos una invitada, amante de la justicia social, líder comunitaria, que lucha por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los inmigrantes. Y pues bueno, qué mejor momento que presentarla acá en nuestra tercera temporada de así es. Bitácora. Y con muchos años de trabajo en defensa de los trabajadores, de los derechos humanos, de la mujer, de la infancia, de la juventud, de la familia, y aunque no parece, pero sí son muchos años que porque digo, cuando uno lee la historia de ella, uno dice, pero espérese, ¿a qué hora? O sea, o es que son como 5 personas en una sola, No vamos porque a decir cuántos años para que no hagan cuentas. No exactamente. vamos a hacer cuentas hoy. Pues sin más, nuestra invitada. Nuestra invitada, la señora María Reyes. María, bienvenida a nuestro programa. Estoy bien contenta de estar aquí. Me siento ya que hice algo válido, porque por fin me invitan a Bitácora. Por fin me invitan a Bitácora. Tengo muchas amigas y amigos que han pasado por aquí y a cada rato yo decía, bueno, y Hubert nunca me piensa invitar a mí, pero bueno, aquí estamos. Por fin se Por logró. fin llegó. Bueno, ¿quién es María Rebelles? ¿Dónde nació? ¿Qué hace? ¿Qué estudios? ¿Por qué está aquí en la ciudad de Orlando? Ok, hay mucha historia. Y yo, al otro, admirando la historia de María Rebelles, yo dije, oiga, esto sería chévere hacer una película, Sí, una serie de estos, porque es una historia de muchos altibajos, de muchos éxitos, también de muchas luchas, bueno, y en todo el sentido afectivo, emocional, familiar, político, social, académico, económico, es toda una historia. ¿Quién es María Rebelles? Pues mira, simplemente yo soy una trabajadora de la comunidad. Yo simplemente soy una trabajadora de la comunidad. Eh, la, el norte de mi vida es dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontré. Yo nací en Puerto Rico. Mi padre, que está vivo todavía, saludo a mi papá, que yo sé que le encantan las redes sociales también, es español y mi padre fue hijo de la posguerra, de la Guerra Civil Española. De hecho, tanto mi bisabuelo como mi abuelo estuvieron en la Guerra Civil Española. Entonces mi papá emigra a Puerto Rico cuando se casa con mi mamá y siempre tuvimos muy presente la injusticia y la devastación que pasó durante la Guerra Civil Española y las vidas que se perdieron. Y siempre crecimos con ese apetito. Mi papá era torero y pintor y mi mamá era actriz. Entonces nosotros vivíamos en un mundo muy, muy diverso, donde, por ejemplo, cuando mi mamá, un momento grande de su vida, deja de hacer teatro, empieza a hacer un programa de radio y televisión, se llamaba Buenos Días, y ella hablaba de todo de la actualidad. En mi casa, desde las 4:30 de la mañana, antes no había internet, había una cosa que se llamaba el teleprompter, que imprimía pam, 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 todas las noticias que estaban pasando. Entonces, a las 5 y 6 de la mañana, nosotros nos enterábamos lo que estaba pasando en China, en Canadá, en Australia. Hoy eso lo tenemos en el alcance de nuestro teléfono, la mano. pero en aquel momento era interesante con 7, 8, 9 años verlo y discutirlo, ¿verdad? Porque ese era el pan nuestro de cada día. Y entonces, así nos criamos, como digo yo, por la gracia de Dios, en un mundo bien amplio donde entendíamos la justicia social desde corta edad. Y cuando voy a la Universidad de Puerto Rico, estoy en la Universidad de Puerto Rico y mi hermana y yo estábamos estudiando lo que se llama relaciones laborales. Yo en realidad pensaba que iba a ser artista, que iba a pintar o hacer otra cosa con mi vida, pero siempre tenía esa cosquillita de la justicia social y un maestro de mi hermana nos invita al Capitolio de Puerto Rico, donde íbamos a apoyar a una ley nueva que iban a pasar para la sindicación de los empleados públicos. Los empleados públicos en Puerto Rico antes no tenían derecho a hacer el sindicato y allá llega. Cuando llegamos, eso era una necesidad inmediata de líderes que dirigieran esto y lo otro, porque cuando te hablo de empleados públicos, habían desde los contables de Hacienda hasta los que cortaban la grama en los parques y todos estaban representados en esos cabildeos y a mí me ponen a dirigir y yo dije, bueno, pues esto tiene que ser una cosa fácil porque si a mí con 19 años me han puesto a dirigir esto, debe ser una cosa
facilísima. Y yo me llevé mis papelitos, hablé con todos los líderes electos y al final del día me invitan a trabajar para el sindicato. Y bueno, yo no lo podía ni creer. Y no, porque tú tienes tanto liderato. Y yo simplemente lo hice porque alguien creyó en mí. Y eso ha sido una de las grandes lecciones de vida. Todo ser humano tiene un potencial de cambiar su vida, la comunidad, sus circunstancias. Simplemente necesita que tú creas en él o en ella. Y así trabajo en 5 años, organizamos 500.000 de trabajadores, 500.000 trabajadores, bajo una nueva ley que se imprimió y fue un cambio en la vida de estos trabajadores y me ofrecen la oportunidad de venir a trabajar para Estados Unidos. Eh, Voy a tener que decir mi fecha. Vengo en el año 2000 para Orlando. En el año 2000 vengo para Orlando. Supuestamente íbamos a abrir un proyecto nuevo para apoyar a los trabajadores de Disney y de Universal. Los trabajadores de Disney ya tenían su unión, los de Universal todavía, desafortunadamente, al sol de hoy no lo tienen. Entonces pasa una cosa terrible. En el 2001 todavía no habíamos arrancado el proyecto, estábamos creando las bases, se caen las Torres Gemelas. Y Wow. aquí, los que estuvieron en aquel momento en Orlando, aquí se murió. Más de 50% de esos trabajadores, casi a los niveles del COVID, de la pandemia, se desplazaron. Inmediatamente, aquí pasa una cosa terrible también, que se colapsan los mortgages. Hubo una donde tú guiabas por estas neighborhoods de Orlando y las casas estaban abandonadas, se vende, foreclosure. Eso fue una gran burbuja hipotecaria que reventó a nivel nacional. Entonces la Unión me dice, mira, no te vamos a despedir, amén, gracias Unión, no te vamos a despedir, pero te tienes que ir a trabajar a donde haya. La Unión tenía una necesidad muy grande de gente que supiera hacer el trabajo de los derechos de los trabajadores y que lo pudiera hacer en 2 idiomas, que nadie lo sabía, casi todos los organizadores en aquel momento, a menos que tú trabajaras en las grandes luchas con los campesinos necesariamente, sí hablaban español, Ujú. pero en el caso de los otros, casi ninguno de ellos que trabajaban los sectores de servicio lo hablaban. Y entonces, sí, porque vas a trabajar con muchos mexicanos. Y bueno, yo entraba a esas plantas y yo encontraba guatemaltecos, hondureños, o sea, pero la Unión no entendía todo eso. Y ahí empiezo a conocer la otra realidad de la inmigración. Mi padre había inmigrado por razones, ¿verdad? Una España de posguerra, unos hijos de la persecución política tenían pocas oportunidades, pero la gente seguía emigrando por diferentes razones en el globo. Y bueno, ahí le dimos trabajo y esto me lleva a trabajar mucho en Haití, en República Dominicana, en las Islas Vírgenes, porque muchas factorías que se habían ido de Estados Unidos habían implementado zonas francas en Haití, en República Dominicana. Y bueno, yo era voluntaria y así yo había aprendido a hablar el creol chiquitita, a los 9 años, porque las monjas en Puerto Rico teníamos una misión y niños que se tenían que operar de Haití los llevaban al hospital de niños en Puerto Rico y yo me creía voluntaria. Desde chiquita, De chiquita, desde niña. chiquita. Imaginémonos esa niñez, estudiando y comentando las noticias mundiales. Voluntaria a los 9 años, aprendiendo creol a los 9 años. Y como me imagino cuando llegaste acá a Estados Unidos ya hablabas inglés también. Sí, ya hablaba inglés, ya lo había O sea, hablado. lo traías. Era maestra de inglés. Ok, bueno, imagínate eso. Y bueno, machacado, porque obviamente el creol que yo hablaba era el arroz, las habichuelas, el coco, pero ahí me fajé con mis trabajadores haitianos. Y bueno, ahí estuve y en el proceso me había casado, me había divorciado, tenía mis hijas, en ese momento ya yo tenía 4 niñas, mis hijas hermosas. Y de repente me voy un tiempo, ya pasó toda esta experiencia. Estoy haciendo una historia larga, la estoy haciendo corta. En Puerto Rico también me empiezo a interesar mucho con el tema medioambiental cuando hubieron unas grandes luchas para sacar a la Marina de los Estados Unidos de la isla de Vieques.
aparte de la situación bélica, donde tú tenías una marina viviendo en un municipio, una isla de la parte del archipiélago de Puerto Rico, la salud que Vieques tenía y todavía tiene hoy los porcentajes más altos de cáncer de toda la isla y uno de los altos del mundo, porque todas las bombas y toda la munición y ¿cómo es? Munición es la palabra, las municiones, sí, las municiones se probaban en Vieques, en lo que ellos le llamaban los Water Games y todo eso. Y entonces empiezo a llevarme muy cerca de mi corazón la lucha, que los derechos de los trabajadores y de la gente, no solamente luchamos por un salario justo, luchamos por un techo, por comida, por agua, pero también necesitamos un medio ambiente limpio. Y bueno, ahí el que vivo, empiezo a vivir en la intersección de ese espacio. Y me voy a trabajar a Nueva York. En Nueva York trabajo por 15 años con otro sindicato, Service Employee International Unions, y ahí empiezo, ya yo había negociado lo que se llama convenios colectivos, que básicamente es la relación entre el empleador y su empleado. Y creamos varias cosas, tuvimos la suerte de la unión apoyar eh, muchas cosas, licencias de salud, apoyamos también el matrimonio igualitario, todo ese tipo de cosas que le interesan a nuestros trabajadores como parte del sindicato. Y estoy viviendo una vida feliz, me había vuelto a casar, había tenido, tengo 6 hijos y había tenido 5 mujeres y tuve mi niñito Mario y pasó una cosa terrible también. Puerto Rico lo impacta el huracán María, el huracán más devastador en los últimos 100 años. La isla que ya venía golpeada desde el 2012 por las leyes de quiebra, por la imposición de una junta fiscal, queda a oscuras casi un año. Y yo empiezo a ver esa migración masiva de puertorriqueños a la Florida, que yo había dejado desde el año 2001, y a Central Florida. Y aunque la gente lo ve como algo bien raro, en aquel momento yo tenía todos los beneficios que te da el sindicato, un buen salario, yo tenía mi casa propia, buen plan médico, pero yo no tenía tranquilidad. Yo había tenido mis hijos, mis hijas que estaban en Puerto Rico y mis nietos, y mi mamá, que era paciente de Alzheimer, ella falleció en marzo de este año. Un Alzheimer que podía haberse tardado en progresar quizá 15 o 20 años, se la comió en 4 o 5 años, porque cuando a ella la tienen que trasladar de su sitio donde ella había vivido por 30 años, ella se desorientó completamente. Y yo dije, bueno, yo le dije a mi esposo, yo me quiero ir para Florida. Esos puertorriqueños están viviendo, llegan sin papeles, llegan sin nada, perdieron todos sus documentos, llegan a un aeropuerto, duermen en muchos de nuestros padres y de nuestros pastores. La iglesia Jesús de Nazaret se tiraban al aeropuerto todos los días a darle lo poco que tenían, porque las iglesias no estaban equipadas para. Aquí llegaron a Orlando 100,000 puertorriqueños desplazados por el huracán. Entonces los pastores que tenían un pantry de 30 personas los miércoles, de repente eran unas filas de 300 y 200 que todavía, tenemos que ser sinceros, eso todavía, como inmediatamente llega la pandemia, no se ha mejorado. Bueno, se ha mejorado, pero no se ha solucionado. Y entonces yo le dije, yo sé que yo puedo hacer con la experiencia que yo tengo, yo puedo hacer algo por la comunidad puertorriqueña y por nuestras comunidades vecinas que están ahora mismo en Orlando. Y mi esposo, que es como un alma de Dios, me dijo, bueno, vete, vete. Ve tranquila, ve tranquila. Yo no tenía trabajo, yo no tenía casa, yo no tenía nada. Yo lo que sabía era que en lo que yo renuncio, y se me salen hasta las lágrimas porque eso sí que fue un acto de fe. Yo le dije, en lo que yo llego, lo que a mí me dan mi desempleo de Nueva York, yo no cogí ni un solo desempleo de Nueva York. Yo llegué y inmediatamente conseguí trabajo codirigiendo Fading Florida, que en aquel momento estaba trabajando con las iglesias que estaban trabajando, y creamos una campaña grandísima también porque en ese momento la gente iba a votar para regresar el derecho al voto para las personas que habían estado presas y cambiar la ley. Y necesitaban también alguien que entendiera las iglesias hispanas. Y creamos una campaña que se llamaba Voto de Fe para invitar a la gente a simplemente, por quien tú creas, pero ejerce tu derecho al voto. Y bueno, aquí quedé en la Florida y bueno, fundé, después de Fading Florida, fundé una organización del medio ambiente que se llamaba Chispa Florida.
Y Chispa Florida fue una organización maravillosa donde pudimos levantar las voces de las comunidades hispanas, de las comunidades inmigrantes, para reclamar sus derechos en el mundo de la justicia ambiental. Todavía cargo mis relaciones con mis pastores, aunque ya no estoy en Chispa Florida, pero la mayor parte de lo que yo hago lo hago en la comunidad, trabajo comunitario. Y después de esto, pues me toca de cerca la tragedia del cáncer. Viví con cáncer 2 años y en el cáncer me encontré no una, sino dos personas que me comentan casualmente, así como estamos hablando nosotras, mira, yo no me voy a tratar, María, yo simplemente ya, yo tengo una casita, se la quiero dejar a mis hijas, yo no tengo ningún tipo de seguro médico, porque la Florida no tiene el Medicare expandido. Y estas personas entendían que su necesidad de tratamiento era tan más allá que ni ellos podían costearlo de su bolsillo, ni querían dejarle la deuda médica. La deuda se hereda, al igual que se heredan los bienes, y es importante que en espacios como este lo hablemos para que la gente entienda, la deuda también se hereda. Y yo dije, bueno, papá Dios, si tú me sacas de esto, si tú me sacas de esto, si es tu voluntad que yo salga de esto, yo a donde quiera que yo me pare, yo voy a hablar del derecho a la salud que tiene la gente, y que en Florida no estamos haciendo lo suficiente para que la gente pueda tener un plan médico. Y bueno, pues aquí estoy. Yo creo que, no sé si me paldeada no se me saltó de contar, pero en parte de esto, entonces, con mi esposo Moisés, mi esposo también tiene una historia muy interesante donde él, a los 16 años, él es un jugador de baloncesto, se le da la oportunidad de jugar en Maracaibo, Venezuela, sale de su país por primera vez y juega en un centro básquet y ellos ganan la medalla de oro en Venezuela, en Maracaibo, Venezuela. Y a nivel de eso, sin él, siendo un niño pobre de un barrio de República Dominicana, donde es que su papá lo que hacía era cortar caña, una familia muy luchadora, muy digna, muy hermosa, pero sin recursos. A él le ofrecen una beca para estudiar en la Universidad de Las Vegas, UNLV. So, mi esposo pasa de iluminarse con un quinqué en la sala de su casa a ver las luces de Las Vegas, o a montarse en un avión a los 17 años. Y él y yo siempre hablamos de la diferencia que hizo este acceso a la educación en nuestras vidas. Y nosotros empezamos a formar una pequeña fundación donde básicamente primero lo que nosotros hacíamos y empezamos durante la pandemia, dábamos un campamento de 3 días. Y en esos 3 días a niños y niñas le dábamos baloncesto, pelota, voleibol, pero a la misma vez le llevábamos útiles escolares, llevábamos nutricionistas, llevábamos scouts de escuelas, donde entonces ellos le ofrecían becas a estos niños para venir a Estados Unidos. Y ahora estamos en una parte donde estamos abriendo ahora mismo nuestra escuela con una partner de nosotras que es ucraniana, y ella quiere ofrecer esa misma oportunidad de los niños que están desplazados ahora mismo en la guerra de Ucrania, que ya lleva 3 años, casi 2 años, para niños de Ucrania, de traerlos aquí a Estados Unidos, que vivan con nosotros, que se eduquen y que pues consigan buenas universidades. Ahora mismo nosotros tenemos prodigios que están ahora mismo en diferentes universidades. Tenemos un niño maravilloso que se llama Hansel Emanuel, que vino a través de una beca, estudió en una escuela que no era la de nosotros, el Christian, y este niño es un niño de una historia inspiradora, no solo por el ser humano que es, una familia creyente cristiana. El niño le falta un brazo. Y cuando tú ves a Hansel Emanuel jugando, tú piensas que es un error que el resto de los humanos tengamos 2 brazos, porque es impresionante. Es una cosa que donde dice a Hansel voy, va. Y creo que, no sé, aquí estamos dando la lucha. No, pero qué lucha. O sea, yo estaba pensando cómo es un día en la vida de María. No, por eso yo decía, cuando yo puse a ver toda esto, dije, ¿cuántos años debe tener? Yo que como unos 180 años, porque toda esa historia, ese recorrido, ¿Qué hora hace y en tanta qué cosa? momento, y esa lucha por la defensa de los trabajadores, esa lucha por todas las que son víctimas de la violencia doméstica, bueno, la parte La de la salud no la salud, conocía, los y que es otro niños. tema muy fuerte. Es algo muy valioso, María, es que va identificando necesidades y va haciendo algo en pro de esas necesidades. O sea, no se queda quieta como que, ay, bueno, falta allí, qué tristeza. No, ella toma acción
y hace algo para ayudar a esas personas en esa necesidad que identificó. Pregunta, María Reyes, en su infancia y adolescencia, ¿qué fue lo más impactante que cree que la llevó a ser lo que es hoy en día? Varias cosas. Mira, yo tenía mi abuelo de España. Mi abuelo de España nos contaba las historias de la guerra civil, nos contaba cómo su abuelo, su padre lo fusilaron. Entonces, era muy cerca fue muy cerca de mi corazón. Mi abuelo estuvo preso en la cárcel que estuvo preso el gran poeta español cuyo cuerpo todavía no ha aparecido, Federico García Lorca. Entonces, tú saber que una persona noble, mi abuelo no era un militar, mi abuelo era un maestro de escuela. Y de hecho, le voy a pasar el link para que lea la historia de mi abuelo. Es maravillosa, está guardada. Y él era un gran poeta, un gran escritor. Y tú ver que su vida se tronchó por la guerra, creo que también esa naturaleza y con mis padres y mis abuelos veían las causas justas. En mi casa no había discriminación, no había racismo, no había discriminación al inmigrante, a la comunidad LGBTQ era muy cercana a nosotros. Mi mamá era actriz. Teníamos tíos y tías que eran maquillistas, vestidores, modelos, modistas, bailarines, y no había una diferencia. Yo entendí esas diferencias precisamente cuando salí al mundo. Entonces me rompieron la inocencia donde yo vivía en un mundo donde creía que todo el mundo tenía esos ideales de justicia y de igualdad. Y cuando yo veo que no todo el mundo los tiene, yo decía, no, es que el mundo de afuera está mal. El mundo que a mí me dieron era el que estaba bien. Ustedes son los que están mal. Y entonces, mientras yo pueda dejar, como dije ahorita, el mundo un poquito mejor de lo que yo lo encontré cuando salí de esa burbuja, lo tengo que hacer. Porque es que, mira, la vida y el tiempo y el dinero son recursos limitados. Yo no me voy a llevar nada de eso cuando papá Dios me tenga una conversación conmigo ahí al frente de San Pedro. Él me va a preguntar qué tú hiciste. Él me va a preguntar qué hizo tu vecino, qué dejaste de hacer, si estabas ocupada. Y yo quiero darle las mejores cuentas posibles. Wow. Otra pregunta, ¿qué cree que le ayudó a ser hoy una sobreviviente de cáncer? Buena pregunta. Pues, Los médicos hicieron todo lo que pudieron, ¿verdad? Yo respeto el que dice que, ay, que no te vacunes, que no esto. Todos los tratamientos que me dijeron, yo fui fiel y los cogí. Fue la fe. Todo el mundo tenía fe que yo iba a sanar, tenía más fe que yo. No, tú vas a estar bien, María, tú vas a estar bien. Y yo decía, bueno, de nuevo, tengo que hacer que estar bien porque todo el mundo me lo dice tan tranquilamente. O sea, ¿cómo voy a estar? Acceso a salud médica, ¿verdad? Por eso te repito, o sea, si yo no hubiera tenido acceso a la salud médica, yo podía haber tenido todo fe, buena esperanza y todo. Y eso es una parte muy justa. Hay mucha gente que tiene el mismo potencial que ellos, simplemente no tienen derecho a un plan médico. Eso es muy injusto. Y la intervención divina, porque a última hora todo es la voluntad de Papá Dios. en la Florida Central, bueno, en la Florida en general, pero especialmente para la ciudad de Orlando, de los condados de Seminole, de Orange, bueno, los condados de esta zona, ¿qué hacer con estos inmigrantes que no tenemos acceso a la salud? Porque pues, lo que dice María Reyes es verdad, no todos tenemos el mismo derecho. Y eso es algo fuerte, que decir, soy sobreviviente de cáncer porque gracias a Dios tengo el acceso al servicio médico. ¿Cómo ayudar a todos estos inmigrantes o no inmigrantes? Yo conozco muchos que no son inmigrantes, son personas ciudadanas americanas nacidos acá que no tienen acceso a la salud. Tiene acceso, sí. No lo tienen. Hay un vacío muy grande. Mira, hay varias cosas que tenemos que hacer. Primero, mira, como líder comunitario, y quiero aprovechar que estamos aquí y que sé que mucha gente ve Bitácora. Primero, si usted tiene hijos o si usted tiene derechos, cada vez que abre el Open Enrollment, enrólese. Hay mucho dinero en cuanto a planes médicos que se queda en la mesa simplemente porque la gente, ya sea por el idioma, porque está ocupado, esto y lo otro, van y no cogen un plan médico. Hay mucho dinero que se queda ahí. Entonces, es nuestra responsabilidad hablar de esto cada vez que tenemos la oportunidad. Mira, hacer una campaña masiva para que todo el mundo que sí pueda, lo haga. Y ese es un boquete que no me permito. No, ¿por qué? Segundo, ciertamente la ley en la Florida
deja fuera el gap. Es para tú tener Medicaid y Medicare, es como tú tienes que ganar $4,000 y que es una locura, nadie gana $4,000, o tener una condición que se te ha diagnosticado como cáncer, esto y lo otro, y tienes que tenerla por 2 años. Tú tienes que tener seguro social por 2 años para entonces tener acceso al Medicaid. Y para comprar Obamacare, tienes que ganar, creo que son 10,000 y pico de dólares o sea, entonces tenemos un boquete, un donut hole de gente que gana demasiado para el Medicaid, Medicare y demasiado poco para poder acceder al Obamacare. Y hay una ley que se llama expansión de Medicaid que la Florida no la tiene. Entonces nosotros cada vez que tenemos una oportunidad, cada vez que se abre la sesión legislativa en Tallahassee, cada vez que tú tienes derecho, mira, todos los electos de ambos partidos escuchan de su constituyente, de los dos partidos. Tengo una conversación. Esto no es una cuestión de republicanos y demócratas, esto es una cuestión de una crisis de salud pública. Y tercero, mira, yo creo que nosotros también debemos apoyar todas esas organizaciones que tienen clínicas y debemos promoverlas. Hay organizaciones que tienen clínicas pequeñas, esto y lo otro, y a lo mejor en un día podrían atender, qué sé yo, 50 pacientes y llegan solo 12 porque no tienen recursos para promoverse. Nosotros los estamos apoyando, nosotros los estamos ayudando a ofrecer sus servicios. Muchas veces esos fondos son fondos que si no se usan se pierden y no estamos haciendo lo suficiente. Yo creo que esas más o menos son unas cuantas cositas que podemos hacer, pero definitivamente una de las principales cosas que tenemos que hacer es cambiar la ley de la Florida y que haya Medicaid expandido en la Florida. María, cambiando de tema, pero pues porque María Revilla tiene muchas cosas. Es en el ámbito laboral. El sindicato, cuando nosotros hablamos de la unión, en la mentalidad de nosotros los hispanos inmigrantes, es el sindicato de trabajadores. Eh, en la cultura nuestra hablo de los colombianos, ecuatorianos, venezolanos, chilenos, argentinos, porque Sudamérica se parece mucho en la forma de pensar. Nosotros tenemos miedo a ser parte del sindicato, porque está la concepción de que el sindicato es enemigo de la empresa. Ajá, sí, Esa es la concepción. Entonces, si yo quiero ser leal a María Rebelles, que es mi empleadora, yo no hago parte del sindicato. ¿Cómo funciona aquí? ¿Cómo es esa dinámica de la unión, del sindicato, que sí, que no? Porque a veces alguien de una cadena hotelera me dijo, ay, Hoover, ¿será que podemos ir con Renacer a hacer una campaña con la unión? Y yo me morí de mí. Yo le dije, ay, no, déjeme, yo pregunto. Porque claro, o sea, ¿cómo así que yo, Hoover, el padre Hoover con Renacer, vamos a ir allá con un grupo de la unión? Yo dije, no, pues en el concepto colombiano eso no, ¿cómo me lo ocurre? claro. Y después ya otra persona me dijo, no, padre, es que aquí es distinto, pero nunca me dijo por qué era distinto. Sí, ok. Aquí el derecho a la sindicación, que es la palabra correcta en buen castellano, es una ley federal. Todo trabajador tiene derecho a tener su sindicato dentro de su empresa. Y el sindicato está regulado por una ley que se llama la Taft-Hartley. Y esa ley, la Taft-Hartley, dice todas las leyes del sindicato, lo que el sindicato y la empresa pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa no te puede echar porque tú quieres meter un sindicato. La empresa no puede hacer las prácticas injustas, se llama unfair labor practices, prácticas injustas laborales como por ejemplo mentirle a los trabajadores, hostigarlos, decirle, si no te metes al sindicato vamos a subir los sueldos. Todo eso son prácticas injustas laborales porque no es verdad. El sindicato tiene derecho a negociar con las empresas las condiciones de los trabajadores. Y siempre el contrato de ley, si es mejor, el contrato del trabajo, si es mejor que la ley, supersede a la ley. Por ejemplo, si yo negocié $25 la hora con mi empresa, porque mi empresa tiene tantas ganancias que por derecho debería darnos $25 la hora y no 12. Y la ley, el sueldo mínimo ahora creo que es $7 la hora, que nadie vive con un sueldo, y milagrosamente el año que viene lo suben a $8. Entonces el empleador no va a decir, pero el sueldo mínimo subió a $8 y yo te estoy 25, vamos todos a $8. No se puede porque ya tú negociaste 25 con el sindicato.
Entonces, aquí la ley delinea muy claramente lo que es la sindicación de empleados públicos. El mayor empleador de la Florida Central, que es Disney, tiene unión. Dentro de Disney viven 9 sindicatos. Sí, 9 sindicatos. Los que te venden en las tiendas, los empleados de las tiendas tienen sus sindicatos, los que trabajan en el hotel, los que trabajan en la cocina, todo. Y se ha negociado por años. De hecho, pues en momentos donde Disney ha tenido otro tipo de conflicto, los sindicatos han salido a proteger. Yo voy a hablar, en mi caso en Nueva York, por ejemplo, cuando los hospitales, la mayor parte de los hospitales, sean públicos o privados, dependen de fondos públicos, y mucha parte de mi trabajo era ir directamente cuando se hacía el balance del budget, del presupuesto del estado de Nueva York, pedir dinero para mis hospitales donde vivía mi sindicato, ¿entiendes? Entonces es una relación quizás más simbiótica que lo que sucede en otros países. No te digo que a veces no peleamos, no te digo que Como a veces matrimonio. como matrimonio, pero yo siempre le digo, piensa bien, la unión en los Estados Unidos, tú no vas a quemar tu casa. La unión en los Estados Unidos, lo que vas es a remodelar tu casa. En otros países a lo mejor es quemar tu casa, aquí es remodelarla. Ok, qué bien. Uf, Así que si alguien nos está viendo y en su trabajo hay una oportunidad de entrar al sindicato, les recomiendo 100% que se afilie a su sindicato. no, y esa era la otra pregunta, María. ¿Cuáles son esas ventajas que hay? Yo he escuchado algunas, por ejemplo, en Chicago, algunos amigos que trabajaban conmigo en el tema de la salud, ellos ya están retirados y decían, no, es que el retiro lo hicimos por la unión. Y yo, espérese, porque yo no sé cómo, entonces, claro, ya, pues, el chisme no me dio para preguntarles que me explicaran el Sí. tema de la pensión. O sea, cuáles pueden ser esos beneficios de hacer parte de la unión y cómo, el ejemplo concreto, cuando alguien dice, no, es que yo ya me retiré y mi pensión es por la unión, ¿qué significa todo eso? La unión de cada cheque que tú cobras, tanto tú como tu patrono, que tu patrono empieza esto, tú y tu patrono, los dos, ponen en un fondo, que son los fondos de retiro. Y cuando tú te retiraste, ese chequecito llega a ti del dinero que, no solamente el dinero, porque la gente dice, un 401k, un 401k es dinero que tú pones de tu bolsillo y el patrono, bien, gracias. Y eso corre, sube y baja con el mercado. O sea, si el mercado se desplomó, tú perdiste dinero. El fondo del retiro no se toca. El fondo del retiro se guarda, se guarda, se guarda. Y el día que tú te retiraste, tienes ese dinero que tanto tú como tu patrono pusiste. Hay muchos sindicatos que son los que te dan tu plan médico. Y yo voy a poner mi ejemplo. Mi ejemplo, yo no pagaba un centavo por hospitalización. Yo no pagaba un centavo por ambulancia, por cirugía, o sea, por medicamentos, no pagaba un dólar. También, como siempre yo le digo, si las condiciones económicas son importantes, las no económicas son importantes también. Por ejemplo, tú llegaste a tu trabajo hoy, aquí en la Florida, se trabaja como se llama at will, bajo voluntad propia. El patrón no tiene la voluntad de emplearte y tú tienes la voluntad de trabajar. Entonces, si tú tienes el mejor jefe del mundo y mañana tu jefe se fue a trabajar a otra empresa y te pone una que te cae, mira, es que a mí esa muchacha me cae tan pesada y tan pesada, tan pesada, te hace la vida imposible y un día te dice, oye, te voy a despedir. No tienes nada, o sea, tú puedes coger desempleo, tú puedes llorar, tú puedes poner un GoFundMe, pero tú no tienes ningún recurso. Sin embargo, cuando tú tienes un sindicato, solamente te pueden despedir por una causa justa. Ok. Y el convenio colectivo específicamente te dice qué significa una causa justa. Ujú. Pues usted robó. Pues usted le habló feo a un cliente. Bueno, pues usted, y te los tienen que comprobar. Ok. Yo he tenido empleados que me los han despedido porque un día un patrono estaba con la moña virada, como dicen, y hemos estado un año viendo el caso. Al año ganamos el caso, regresa a su sitio de trabajo, a su sitio, coge los aumentos que le tocaron en ese año y le da un cheque del año que se perdió en su casa sentado. Lo Pues que vean la llamamos importancia, salarios caídos en salarios Colombia. caídos en Colombia. Pues mire que todo esto es muchas cosas, María, que los inmigrantes no conocemos. Los inmigrantes que venimos de otro país y que
Hay cosas tan básicas de la vida laboral, de la vida acá, oportunidades de becas, oportunidades de comida, oportunidades de trabajo, pero también derechos que desconocemos y Ujú. hacemos parte de este mundo trabajador en Estados Unidos y nos podemos enfermar de cáncer sin previo aviso. Es que son cosas que, es que yo planeo para este año enfermarme de cáncer. Exacto. Es que yo planeo para este año que mi esposo me deje y yo quede con la deuda. Salir embarazada y que tenga problemas de embarazo 9 meses acostada en una cama. ¿Quién No, planea eso? nadie. Y cómo el empleador, bueno, cómo en las circunstancias sociales, o por ejemplo el huracán María. Entonces, 100.000 puertorriqueños dijimos, ay, es que como va a llegar el María, nos vamos a ir todos para la Florida. Tampoco eso se planeó. Ujú. Y cómo podemos entre organizaciones apoyarnos, ayudarnos, darnos a conocer, pero lo más importante es la información. Yo creo que es la información y la solidaridad. Yo siempre, usted me ve, ustedes siempre me ven en la comunidad, ¿verdad? Y así, Sí. a mí me llaman, María llega. Ajá. Porque nosotros no. No, voy a hacer una broma. A María no hay necesidad de llamarla. Donde usted vaya, la va a encontrar. Yo odio esta percepción que a veces hay que nosotros tenemos que competir. ¿Por qué yo tengo que competir? ¿Por qué yo tengo que competir cuando yo lo que puedo es, tú te cocinas el arroz y yo cocino las habichuelas? Y Padre José traiga los tostones. O sea, Ujú. yo no tengo que hacer arroz, habichuelas y tostones y van a ser mejores que los tuyos y mejores que los tuyos. No, no. Hay tanta necesidad, Padre José, que pueden vivir juntos, Padre Joel, que pueden vivir juntos mi escuela de deporte, una escuela de música, una escuela de teatro, Una escuela de padres. una escuela de fe. Puede vivir junto una organización que dé food pantry los miércoles y otra que dé clínicas. Nosotros, o sea, nuestra comunidad nos necesita. Y te voy a decir más, no solamente a nuestra comunidad hispana, o sea, nosotros, a mí me llegan niños de Ucrania, me llegan niños americanos, me llegan, ¿entiendes? Somos unidos, somos más fuertes y tenemos que aprender eso. Ujú. Y de las cosas que ahí viene la otra pregunta es, dentro de su trabajo, María, yo estoy seguro que la respuesta fue afirmativa, pero es para contar la experiencia. Y es la comunidad que llamamos de blancos necesitados. Lo digo por el Food Pantry. En el Food Pantry, pues es hispano y es para hispanos y todo el tema, pero un porcentaje es de la comunidad americana y yo no entendía y yo le pregunté un día al padre José, le dije, padre José, ¿por qué hay este tipo de familias acá? Entonces empezó a explicarme el retiro que no hay, una pensión que no hay, una asistencia que no hay, que por una persona no planeó un buen retiro o se enfermó y perdió derechos laborales y estando en una edad productiva como son los 40, 50, 60 años de edad, pues se quedó sin trabajo, no está trabajando y por lo tanto el que no trabaja que no coma y llegan al food pantry. La pregunta, María ¿Salud Reyes, mental? el Sí. tema de la salud mental, la depresión. ¿Cómo ha sido el trabajo de María Reyes en ese servicio comunitario a la comunidad americana, a la comunidad estadounidense? ¿Cómo ha sido? Igual, igual. Ha sido 100% igual cuando, obviamente, yo entiendo que a mí me necesita más la comunidad hispana porque siempre yo le explico a la gente, cuando hacen, por ejemplo, recortes presupuestarios, por cada dólar que pierde una organización, una ONG, una non-profit americana, las hispanas nos vale 7. Ujú. Nos vale 7. Nos vale $7 por los servicios de traducción que tenemos que tener implementado por el público, las necesidades que tiene nuestra gente, necesidades específicas. Pero teniendo eso en cuenta, nosotros no podemos decir, bueno, yo solamente me ocupo de los mismos, de los míos y de los otros que se ocupe otro. No. O sea, nosotros tenemos que fortalecerlos todos. Como individuos, nosotros hacemos cosas importantes, pero cosas grandes solamente las hacemos como comunidad. Y eso que no hemos empezado a hablar, que tenemos que dejarlo quizá para otro día, de la discriminación y el racismo y las necesidades de la comunidad afroamericana, e inclusive la comunidad afrolatina. Sí. Cuando hablamos de inmigrantes, muchas veces nosotros pensamos, inmigrantes solamente son nuestros hispanos. No. Y o sea, hoy en día se proyecta que los grupos que más van a migrar son comunidades negras,
ya sean comunidades desplazadas de Colombia y esos países así, como comunidades de África, que nada más en España, o sea, toda esta gente de Marruecos que vienen en sus balsas y todo eso son comunidades, en Italia, son comunidades que vienen desplazadas del África. Entonces, no hay un problema donde estamos solos. Nosotros todos estamos en el mismo bote. Las comunidades americanas, quizás americanos para mí son los indios nativos, pero nos estamos refiriendo a las comunidades caucásicas también. Son golpeados por abuso de sustancias, son golpeados por hogares rotos, son golpeados por la misma desigualdad económica, donde ganan demasiado para una cosa y demasiado poco para otra. Entonces, no debemos olvidarnos que somos parte de una sociedad más grande. Y el tema, algo que nosotros olvidamos y María pues lo que nos estaba contando y es cuando hubo la burbuja, esa gran crisis financiera que las personas no tenían cómo pagar la cuota de la casa, el mortgage, y muchas personas que estaban estables financieramente hablando quedaron literalmente en la calle. Sí. Y aunque no es necesariamente una crisis financiera, pero ocurre con cierta frecuencia que las personas no planearon bien su parte financiera o tuvieron una crisis fuerte que no estaba planeada y perdieron su casa, perdieron su trabajo, perdieron todo y después de estar viviendo en su casa cómodos con su carro, su trabajo, terminan viviendo en los carros. Es algo que yo no sabía que eso existía y lo vine a descubrir en este país y es muchas, pero muchas personas que viven dentro del carro, van a los baños de las gasolinerías y ahí se bañan, pero comen y todo en sus vehículos. Eh, ¿Cómo es esa experiencia, María, con ellos? ¿Cómo ha Mira, sido? yo he sido eh, en Nueva York fui 8 años comisionado de vivienda, ¿verdad? En mi tiempo voluntario, Comisionada de vivienda, aparte de todo, le queda tiempo para ser voluntario. sí, en la Junta de Vivienda de la ciudad de Syracuse y aquí soy parte de la Junta de Vivienda Asequible de la ciudad de Kissimmee. ¿Por qué? Porque la vivienda no es un lujo, la vivienda es un Es derecho. una necesidad Tú básica. no puedes, o sea, tú no puedes, un niño que no tiene un hogar a donde llegar, no puede producirte en la escuela. O un empleado que duerme en un carro, como tú dices, y trabajan 2 y 3 trabajos. Tenemos que ser muy, muy claros, o sea, esto no es un problema del individuo o de la familia, esto es un problema de la sociedad. Aquí hay cientos de miles de casas que se usan para Airbnb. Están cerradas 4 días a la semana y vienen 4 personas, duermen en una habitación una casa donde deberían vivir 8, duermen una pareja y traen el perrito y se van a los parques de Disney, pero yo tengo una familia durmiendo en la calle por meses. ¿Cuál es la solución? Vamos a volver a la Florida. En el caso de la Florida, hay un fondo que existe, un bucket, un paquete de dinero que se llama el Fondo Sadowski. Y ese Fondo Sadowski se supone que se utiliza para crear vivienda justa y vivienda asequible. Y todos los años se utiliza, cada vez que van nuestros queridos electos a Tallahassee, se utiliza para 1000 cosas menos para crear, porque ¿cuánta vivienda asequible tú ves que construyen por ahí? No. Todo es inasequible. Un cómodo apartamento empezando en los $300,000, pero tú trabajas en el aeropuerto empujando sillitas de ruedas y te dan a $12 la hora, como mucho. Hay que pasar leyes de vivienda justa, hay que pasar leyes que protejan a nuestros tenientes, hay que dar ayudas para que la gente pueda juntar para ese primer proto de su casa. Y hay que pensar de una forma más efectiva y de nuevo, trabajando en coalición para que la gente no salga de su casa. Porque una vez que tú pierdes una casa por un foreclosure en la Florida o por un eviction en la Florida, es casi imposible tú volver a un techo. Bueno, yo creo que vamos a tener que invitar a María con unos 3 programas más. Porque Ya, esto es como una octava de las obras de arte que hacía su mamá. es un brochazo, ya se nos está acabando el tiempo. Yo tengo una pregunta para María y es, ¿cuál sería tu recomendación o ese ABC para las personas que están llegando con su familia acá a la Florida? ¿Cuál sería como el paso a paso, como la mejor manera de empezar a ubicarse acá en la ciudad? Wow.
Mira, la gente llega de diferentes formas. So, entiendo que cada persona, pero vamos a ver que a pensar que usted, por ejemplo, llegó con un TPS, ¿verdad? TPS, este tiene un tiempo que va a estar protegido. Yo inmediatamente buscaría cuáles son las organizaciones en mi comunidad que, por ejemplo, dan ese tipo de cosas, donde yo registro a mi familia a tener su plan médico, donde es la escuela que tiene acceso de ISOL más cercano a mi casa, donde son, por ejemplo, ¿quiénes son mis electos? Aunque yo no vote todavía, porque yo le explico a la gente, para tener vida cívica, usted no tiene que ser ciudadano. Usted no tiene que votar, es el máximo, la epítome de la democracia, pero hay muchas cosas que usted tiene que hacer, que usted puede hacer, aunque usted no vote todavía. Usted puede llamar, usted puede escribir cartas, puede enviar este mensaje. Usted una vez que tenga un empleo, si hay sindicato, obviamente, regístrese en su sindicato, pero si no, pida el manual de empleado. Y en ese manual de empleado usted lo va a leer y usted va a saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y sea un buen ciudadano, ayude a su prójimo y sea feliz. Muy gracias. ¿Dónde encontrar a María Rebelles? Ay, en todas partes, entonces. En todas partes, mira, María Rebelles, así mismo con el mismo nombre, me consigue por Instagram, me consigue por Facebook, me persigue hasta en TikTok. No tengo 8 millones de seguidores como Padre Google, pero tengo los medios. Y yo soy la que trabajo en mis propias redes, no es nadie de mi equipo, ni de mi campaña, ni nada. Si usted me escribe, mira María, yo tengo una emergencia, tengo una familia que acaba de llegar y necesitamos, usted sabe, yo le he llamado con emergencia, necesito compra para 10 personas que lleguen el miércoles. Yo a lo mejor no tengo todas las respuestas, pero yo sé dónde ir a buscarla. Y lo más importante, si yo no soy la de la solución, le voy a decir, bueno, vaya y mire a Padre José, o vaya y llame a Terry Castillo en la comisión de escolar de Oceola. A alguien yo le voy a referenciar. referir y podemos trabajar con cualquier situación. Muchísimas gracias. María Rebelles, gracias por su vocación, gracias por su vida, gracias por su servicio y en términos religiosos, gracias por su ministerio. Es un ministerio de servicio, de vida, de esperanza y de invitarnos a vivir bien y a vivir mejor cada día. Gracias a ustedes por hacer esto. Tenemos que seguir hablando de no solamente de los problemas que nos aquejan, sino de las soluciones que tenemos. Y los amo grandemente. Igualmente. Igualmente. Ahorita, despídanos. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar conectados con Bitácora, por compartir y por unirse a esta gran comunidad que cada día está creciendo más con invitados tan especiales como la invitada del día de hoy. Muchísimas gracias. Chao, chao, bye, bye.